Hola a todos, buenos días, tardes o noches, o en el momento que vean este video. Como vieron en el título y en la portada, hoy vengo a hablar sobre una situación que ocurrió hace un tiempo y que considero necesario aclarar de una vez por todas. Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro, este video no fue hecho para generar odio, iniciar una pelea o atacar a alguien. Mi intención es explicar los hechos desde mi perspectiva. Mostrar las evidencias que fui recopilando y responder a varias acusaciones y situaciones que ocurrieron durante todo este conflicto. Durante mucho tiempo preferí guardar silencio y dejar que las cosas pasaran, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que muchas personas conocieron solo una parte de la historia, por eso decidí hacer este video, para que también se conozca el otro lado de los hechos y cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. Todo lo que verán a continuación está acompañado de capturas de pantalla, conversaciones, testimonios y evidencias que fui conservando. No espero que todos estén de acuerdo conmigo, pero sí espero que escuchen toda la historia antes de emitir un juicio. También quiero pedirles algo muy importante, no vayan a acosar, insultar ni atacar a ninguna de las personas mencionadas en este video. Resolver un conflicto con más odio solo empeora las cosas. El objetivo aquí es informar, aclarar lo sucedido y cerrar un capítulo que marcó bastante a nuestra comunidad. Así que comencemos. Para que lo entiendan mejor, empezaremos desde el principio, desde 2024 hasta 2026, específicamente el 26 de febrero. Este fue el antiguo grupo que tenía desde 2024, pero se desintegró en un 26 de febrero de 2026. Este grupo era principalmente de gacha y amigos, y tuvo muchos cambios con el paso del tiempo. Los motivos de la disolución del grupo fueron conflictos, dramas, peleas, etc. Y debido a la disolución del grupo, tuve que alejarme de la vida pública, pero decidí empezar desde cero por primera vez el 20 de marzo de 2026, trayendo de vuelta el grupo con unos pequeños cambios en el título y en la portada del grupo. El 20 de marzo de este año fue empezar desde cero, creando una comunidad de gacha, después de los acontecimientos del antiguo grupo, pero teniendo integrantes diferentes. Uno de ellos fueron Otes, Meli, Daniel Kanji, entre otros. Pero esto no duraría mucho, ya que el grupo no cumplía las expectativas como se tenía planeado, teniendo en cuenta que el grupo iba a estar destinado a ser un grupo sano, confianza y apoyo mutuo, cosa que no hicieron nada aparte. Hacían cosas de lo que sean y no como el grupo Desya. Y como jefe de grupo y asumiendo la responsabilidad, tuve que eliminar el grupo pensando que cada cosa que hago no termina saliendo bien. Sé que dirán que era innecesario que hiciera eso, pero no había otro modo. Además era mi decisión y no la de otros, pero si se preguntaran, ¿qué tiene que ver con el usuario del Bene? Bueno, comencemos. D4N13LGC4, o Daniel, es un usuario y creador de contenido gacha y animaciones que se unió en un 13 de agosto de 2025. Bueno, Daniel era uno de los integrantes del grupo, que luego de haber eliminado el grupo a inicios de mayo de este año, decidió crear un grupo sin tener ninguna participación. ¿Y dirán qué tiene de malo? Miren ustedes mismos. Si solamente la gente supiera que detrás de ese canal está Alex. Si supieran que es inmaduro. Por eso hice a Gacha Creators Resabed. Para alejar a gente sana de esa persona que se mete en problemas por nada. ¿Quién es Aleslane 467? NS quién es, pero bueno, pasa chisme. El creador de un grupo que teníamos, él era muy inmaduro para ser un creador del grupo y no sabía cómo comportarse, y terminó borrando a todos para empezar desde cero. Como vieron, lo primero que quiero decir es que esa publicación no demuestra absolutamente nada. La captura que utilizó ni siquiera la tomó él. Esa imagen fue tomada por un integrante llamado Bom, quien simplemente capturó una publicación pública de mi comunidad. ¿Y qué mostraba esa publicación? Nada malo, no había insultos, no había ataques, no había amenazas, no había burlas. Simplemente era una publicación promocionando un nuevo proyecto.
En ese momento escribí, tal vez este grupo apenas esté empezando, pero las mejores comunidades empiezan pequeñas, eso era todo. Era un mensaje positivo para darle una segunda oportunidad a una comunidad después de todo lo que había ocurrido con la disolución del antiguo grupo. De hecho, esa publicación marcó el nacimiento de lo que hoy es Nyan Creators Alliance. No era una indirecta hacia nadie, no era un ataque, no buscaba provocar conflictos, simplemente estaba empezando desde cero. Lo que me parece curioso es que Daniel tomó una publicación completamente normal y la utilizó para intentar convencer a otras personas de que yo era una mala persona, cuando la captura en sí no demuestra ninguna conducta inmadura. Si alguien analiza objetivamente ambas publicaciones, verá una diferencia muy clara. Mi publicación hablaba de construir algo nuevo, la suya hablaba de desacreditar a una persona. Mientras yo hablaba de comunidad, creatividad y comenzar otra vez, él hablaba de mi vida personal y de cómo supuestamente debían alejarse de mí. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Con el tiempo, decidí dejar de responder a provocaciones y concentrarme en hacer crecer una comunidad donde las personas pudieran convivir con respeto. Hoy prefiero que los resultados hablen por mí. Las comunidades no se construyen hablando mal de otros. Se construyen con trabajo, organización, respeto y confianza. Y eso es exactamente lo que intento hacer cada día con Nyan Creators Alliance. Y si creen que eso es todo, no, porque el propio grupo que Daniel creó tampoco fue el ejemplo que intentó vender. En las capturas se puede ver que el grupo tenía una lista de reglas muy completas: respeto, no generar conflictos, no insultar, mantener un ambiente positivo, aceptar consejos, cuidar las palabras y promover la creatividad. En el papel sonaban excelentes. Pero el problema es que las reglas no sirven de nada cuando nadie las hace cumplir. Durante el tiempo que existió ese grupo, gran parte de las conversaciones terminaron girando alrededor de polémicas, discusiones y funas, en lugar de enfocarse en la creatividad o en apoyar a otros creadores. Eso provocó que varios integrantes se sintieran incómodos y terminaran abandonando el grupo. Y aquí es donde aparece la contradicción más grande. ¿Cómo puedes escribir no generes conflictos innecesarios si la mayoría del ambiente gira alrededor de conflictos? ¿Cómo puedes escribir mantén la buena vibra cuando el contenido principal son peleas y ataques hacia otras personas? ¿Cómo puedes escribir respeta a todos mientras se publican mensajes para desacreditar a otros creadores? Las reglas estaban ahí, sí, pero una comunidad no se define por lo que dice su descripción, sino por lo que realmente ocurre dentro de ella. Según lo que vivimos varios integrantes, Daniel casi no intervenía cuando surgían problemas. Cuando se le hacía una observación, muchas veces simplemente le ignoraba o permanecía inactivo. Y un administrador no solo crea un grupo, también es responsable del ambiente que permite. Y todavía hay algo más que demuestra por qué toda esta situación empezó. Todo se originó por un video de humor que hice sobre distintos grupos de la comunidad gacha. Era un meme con crítica y sátira basado en lo que yo había visto dentro de cada comunidad. Era un meme, una crítica con humor, pero la reacción de Daniel fue completamente desproporcionada. En lugar de ignorarlo, responder con argumentos o simplemente aceptar que no todos iban a pensar igual, se molestó profundamente. Desde ese momento, según lo que yo viví, comenzó una actitud dirigida contra Nyan Creators Alliance. No se trató únicamente de estar en desacuerdo con un video, el problema fue que el conflicto terminó trasladándose a la comunidad. Mi percepción es que, a partir de ahí, hubo intentos de generar problemas alrededor del grupo, incluyendo la participación de personas vinculadas a su comunidad que buscaban provocar discusiones e intentar entrar al grupo para crear conflictos internos. Y ahí es donde está la diferencia. Cuando alguien hace un meme sobre tu grupo, tienes varias opciones: ignorarlo, responder con respeto o demostrar con hechos que está equivocado. Pero intentar convertir un meme en una pelea entre comunidades no demuestra madurez, solo hace que el conflicto crezca. Al final, los grupos se juzgan por su ambiente, no por quién gana una discusión en internet.
Si una comunidad necesita responder con ataques, peleas o confrontaciones para defender su reputación, entonces el problema no es el meme, el problema está en cómo decide reaccionar su administración y quienes la representan. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, todavía hay más. Gracias a un integrante del propio grupo de Daniel, fui avisado con tiempo de lo que estaban planeando. Esa persona decidió informarme porque no estaba de acuerdo con que se infiltraran en Ian Creators Alliance para provocar conflictos desde dentro. Gracias a ese aviso pude actuar antes de que ocurriera. Se reforzó la seguridad del grupo y se evitó que la situación escalara. Si no hubiera recibido ese aviso, probablemente habrían logrado entrar únicamente para generar peleas y dividir a la comunidad. ¿Qué pasó después? En lugar de intentar hablar como una persona madura, Daniel decidió escribirme por privado para insultarme. La captura habla por sí sola. A ver, buena descarada, ¿qué pensás? ¿Que puedes insultar a mi grupo a lo que se te dé la gana, madura? Así no logras un puto seguidor, más tus miembros son solo unas putas abejas trabajando para la reina. Ese fue el nivel de la conversación. No hubo argumentos, no hubo pruebas, no hubo intención de dialogar, solo insultos. Lo más curioso es que, después de enviarlos, él mismo terminó borrando esos mensajes. Sin embargo, alcancé a tomar esa única captura antes de que desapareciera. ¿Por qué borrar mensajes si supuestamente estabas convencido de lo que decías? Si realmente pensabas que tenías la razón, lo lógico habría sido mantener tus palabras, al borrarlas. Lo único que lograste fue dejar la impresión de que te arrepentiste de haber reaccionado impulsivamente. Mientras yo me preocupaba por proteger una comunidad y mantener el orden, tú estabas gastando tiempo intentando organizar conflictos. Y esa es la diferencia entre ambos proyectos. En Ian Creators Alliance, las reglas existen para proteger a los miembros, fomentar el respeto y apoyar a los creadores. En cambio, durante ese periodo, tu grupo terminó siendo recordado por las polémicas, las discusiones y los intentos de atacar otra comunidad. Al final, los hechos hablan más fuerte que cualquier insulto. Las comunidades no se destruyen con palabras, se destruyen cuando sus propios líderes permiten el caos o lo fomentan, y justamente eso fue lo que terminó pasando. Mientras Ian Creators Alliance siguió creciendo y manteniendo actividad, el proyecto que buscaba competir terminó perdiendo apoyo. Hay algo que también quiero aclarar porque demuestra que el problema no era una sola persona, sino el ambiente que se permitió dentro del grupo. Aunque varias personas participaban en conversaciones sobre polémicas y funas, quien, según los testimonios que recibí, más impulsaba ese tipo de temas era Bon. No lo digo porque sí, lo digo porque dos exintegrantes del grupo me contaron directamente por qué decidieron irse. Meli me explicó que decidió abandonar el grupo porque estaba decepcionada. Según ella, el propósito del grupo era apoyar a los creadores de contenido, compartir ideas y crecer juntos. Sin embargo, gran parte de las conversaciones terminaban girando alrededor de polémicas, funas y conflictos del pasado. Eso hizo que el ambiente cambiara completamente. Incluso amigos de ella que habían entrado al grupo también se sintieron incómodos. Uno decidió salir casi de inmediato y el otro dudó bastante antes de quedarse. Con el tiempo, esa situación terminó generándole estrés hasta el punto de alejarse de YouTube durante un tiempo. La historia de CR3@M fue muy parecida. Ella también decidió abandonar el grupo debido al ambiente que se había formado y por problemas internos que ya existían. Antes de irse, habló directamente con Daniel para explicarle lo que estaba ocurriendo y cómo varias personas ya se sentían incómodas. Sin embargo, según lo que ella me contó y las capturas que mostraré, sus preocupaciones fueron ignoradas. En lugar de solucionar el problema, algunos miembros comenzaron a responder con spam de imágenes, lo que hizo que la situación empeorara. ¿Qué demuestra esto?
Lo importante aquí es que no fue una sola persona la que decidió irse. Fueron varias personas que, por diferentes motivos, coincidieron en algo. El grupo se estaba alejando de su objetivo original. Si una comunidad nace para apoyar a creadores, pero termina centrándose constantemente en polémicas, funas y conflictos, es normal que algunos miembros decidan marcharse porque ya no se sienten cómodos. Y sí, además, esas personas expresan sus preocupaciones al líder y sienten que no son escuchadas. El problema deja de ser únicamente de los miembros y pasa a ser también un problema de liderazgo. Eso es precisamente lo que muestran estos testimonios y las capturas que presente. No busco que la gente crea solo mi versión, prefiero que vea las pruebas y saque sus propias conclusiones. Tres días después aproximadamente de haberle enviado a Daniel el mensaje diciendo sus verdades, ocurrió algo bastante extraño. Como se puede ver en las capturas, mi mensaje fue reenviado dentro de su propio grupo, es decir, en lugar de responder directamente o debatir con argumentos, decidió compartirlo con los demás integrantes. Después de eso, decidí entrar nuevamente al grupo para ver qué había pasado. Lo primero que noté fue que el grupo había perdido una gran cantidad de miembros. Antes contaba con aproximadamente 26 integrantes, pero ahora apenas quedaban alrededor de 15 o incluso menos. La diferencia era bastante evidente. Lo curioso es que todos actuaban como si nada hubiera ocurrido. No hablaban del conflicto, no mencionaban la situación y, para mi sorpresa, muchos ni siquiera parecían reconocerme después de toda la polémica que se había generado. Pero lo que más me llamó la atención fue otra cosa. Daniel ya no estaba en el grupo. El creador del grupo simplemente había desaparecido. Según una integrante con la que hablé, Daniel se había salido y, en sus propias palabras, los borró de su vida. No sé exactamente qué ocurrió después de su salida, así que no voy a inventar una explicación. Lo único que puedo decir es que resulta bastante extraño que el fundador abandone el proyecto que él mismo creó, especialmente después de todo el conflicto que él mismo ayudó a provocar. Y cuando pensé que ahí terminaba todo, apareció Héctor, uno de los integrantes que más participaba en ese grupo. Lo curioso es que no me reconoció. Al no identificar quién era yo, habló conmigo con total confianza y terminó enviándome capturas del propio grupo. Gracias a eso pude ver cómo estaban las cosas desde dentro. Las imágenes muestran el ambiente que existía en ese momento y la forma en que algunos integrantes se expresaban. No necesito exagerar ni inventar nada, las capturas hablan por sí mismas, mientras unos intentaban seguir adelante. Otros seguían alimentando un ambiente de conflicto que, al final, terminó debilitando al propio grupo. Y eso es precisamente lo que considero más irónico de toda esta historia. Quienes decían querer acabar con Ian Creators Alliance terminaron viendo cómo su propia comunidad perdía miembros, perdía actividad y finalmente hasta su propio creador decidió abandonarla. Al final, las acciones pesan mucho más que las palabras. Una comunidad no se mantiene con insultos, amenazas o conflictos constantes, se mantiene con liderazgo, respeto y un propósito claro. Eso es algo que las capturas y los acontecimientos reflejan por sí solos. A ver, mira, te explico. Yo en ese chat lo que mandé ya. Pues lo que pasa es que estaba en una pequeña discusión sobre que era alguien del grupo, que es el águila que tuviste ya, que hubo un infiltrado en el grupo que estaba recopilando información de nuestro comportamiento, de lo que estamos haciendo, y es que en realidad era de un tal Alex, si no mal recuerdo, que ese Alex pues mandó un centinela, el cual hizo que se filtrara el grupo y que lo que sucediera con el caos y todo eso. Y por ahí estamos discutiendo, bla bla bla, y no recuerdo muy bien ya. Y pues luego de eso, yo me propuse de matarlo, pues para comportarnos el comportamiento. Y entre uno de ellos, que es Bomb, por así decirlo, el capitán del grupo, se le propuso mandar Gory Rule para que ese infiltrado vea lo que si es que pasa. Ya, tú sabes. Y bueno, ya luego de eso se me ocurrió la brillante idea de matar a esa persona, o sea, el Alex, ese del águila calva ya.
Se me ocurrió la brillante idea de mandarle rule para matarlo y pues me di cuenta de las consecuencias de que las que estaba haciendo y que uno de nosotros del grupo estaba diciendo de que no venimos a estar en polémica, sino a bien estar tranquilos. Pero por accidente rompí esa regla y pues hasta me tuvieron miedo en este grupo de las consecuencias que iba a hacer. Y pues me dijeron que no lo haga, que está mal y todo eso. Y ya, yo por mis consecuencias decidí retirarme del grupo para no meterme más en problemas, pues. Y ya, estoy de regreso. Dentro del grupo empezaron a decir que había un infiltrado. Incluso Daniel y algunos integrantes aseguraban que alguien se había infiltrado para sacar información. Pero eso simplemente no es cierto. Yo nunca me infiltré en ese grupo. Entré usando un enlace como cualquier otra persona, observé que seguían dentro, vi el estado del grupo y después me salí. Eso no es infiltrarse. Es entrar a un grupo público o al que se tenía acceso y luego retirarse. Por eso considero que esa acusación fue una forma de intentar justificar lo que estaba pasando dentro del grupo. En lugar de reconocer los problemas internos, prefirieron culpar a un supuesto infiltrado. Sin embargo, las pruebas muestran otra cosa. El grupo ya venía perdiendo actividad, miembros y organización desde antes. No hacía falta que nadie lo destruyera desde afuera. Sus propios problemas internos ya estaban afectándolo, y aquí es donde ocurre el último capítulo de toda esta historia. Tiempo después logré obtener permisos de administrador. Con ese acceso, decidí tomar una decisión definitiva. Expulsé a todos los integrantes y, antes de hacerlo, les pedí disculpas por todo lo ocurrido y por el conflicto que se había generado. Mi intención no era seguir alimentando una guerra entre comunidades. Después de eso, el grupo fue eliminado. Antes de hacerlo, conservé las capturas, videos y evidencias que había recopilado durante todo este tiempo para que quedara un registro de lo ocurrido. Lamentablemente, no cuento con todas las conversaciones donde hablaban específicamente de las polémicas y las funas, ya que gran parte de esa información se perdió. Lo único que pude conservar fue el material que Héctor me envió y las capturas que alcancé a guardar. Aún así, considero que esas evidencias son suficientes para entender el contexto de lo que pasó y cómo terminó desarrollándose toda esta situación. Con el grupo ya eliminado, el conflicto finalmente llegó a su fin y Nyan Creators Alliance pudo seguir adelante sin que se concretaran los intentos de generar más problemas. Al final, esta historia deja una enseñanza muy simple. Una comunidad se construye con respeto, organización y apoyo mutuo. Cuando un grupo se basa principalmente en conflictos, ataques y polémicas, tarde o temprano termina afectándose a sí mismo. Las pruebas que he mostrado buscan contar esa experiencia desde mi perspectiva para que cada quien saque sus propias conclusiones. Después de todo lo ocurrido, creo que ya es momento de decir las cosas como realmente pasaron. Daniel, durante todo este tiempo intentaste hacer creer que el problema era Nyan Creators Alliance o incluso yo, cuando en realidad gran parte de los problemas comenzaron dentro de tu propio grupo. Tú mismo criticabas otros grupos diciendo que eran inmaduros, pero nunca fuiste capaz de darte cuenta de lo que estaba ocurriendo en el tuyo.
Las pruebas hablan por sí solas. Tu grupo fue creado supuestamente para apoyar a creadores de gacha, pero terminó convirtiéndose en un lugar donde predominaban las polémicas, las funas y los conflictos. Y esto no lo digo solamente yo. Exintegrantes como Meli y CR3@M explicaron que decidieron irse precisamente porque el ambiente dejó de ser el de una comunidad para apoyar creadores y pasó a ser un espacio lleno de discusiones innecesarias. Incluso hubo personas que se sintieron incómodas y abandonaron el grupo. Otros terminaron estresados. Mientras todo eso sucedía, tú eras el creador, y como creador eras quien tenía la responsabilidad de mantener el orden. Sin embargo, según los testimonios que recibí, muchas veces simplemente ignorabas los problemas. Había reglas donde se hablaba de respeto, de evitar conflictos, de no difundir odio y de apoyar a otros creadores. Pero esas reglas nunca se reflejaban en la realidad, las reglas estaban escritas. La convivencia no, y eso fue haciendo que poco a poco el grupo se fuera quedando sin miembros. Ahora hablemos de otra cosa. Siempre intentaste hacer ver que Nyan Creator Sayance era el problema. Pero la realidad fue otra. Nyan nació como una segunda oportunidad para crear una comunidad distinta. La captura que tanto utilizaste ni siquiera la tomaste tú, fue tomada por otro integrante. Y en esa publicación no había ataques hacia nadie, simplemente era una promoción del nuevo proyecto, no había insultos, no había amenazas, no había odio. Era únicamente presentar una nueva comunidad. Después publiqué un video con humor donde comparaba distintos grupos. El video era un meme, sí, usaba humor, pero también mostraba situaciones reales. Y sobre tu grupo se hablaba del exceso de polémicas, nada más. En ningún momento llamé a atacar a nadie. Sin embargo, tú decidiste tomar ese video como un ataque personal. En lugar de responder con argumentos, decidiste reaccionar intentando organizar personas para ir contra Nyan Creator Sayance. Eso ya no era una simple diferencia de opiniones, era intentar llevar un conflicto a otra comunidad. Gracias al aviso de una persona de tu mismo grupo pude enterarme de lo que estaban planeando. Eso permitió proteger la comunidad antes de que ocurriera algo peor, y después de eso llegaron tus mensajes. Mensajes llenos de insultos, mensajes donde atacabas tanto a mí como a los miembros de Nyan. Lo curioso es que después los borraste, tal vez pensaste que desaparecerían, pero ya era demasiado tarde, las capturas ya existían, y por más que un mensaje sea eliminado, no cambia el hecho de que fue enviado. También recuerdo cuando intentaste decir que yo era un infiltrado. No, yo nunca me infiltré, entré al grupo para observar qué estaba pasando y después me retiré. Eso no convierte a alguien en infiltrado. Convertir una visita en una conspiración solo fue otra manera de intentar cambiar la narrativa. Con el paso del tiempo ocurrió algo que demuestra aún más la situación. El grupo empezó a perder integrantes. Pasó de tener decenas de miembros a quedarse con muy pocos. Y lo más sorprendente fue que incluso tú terminaste abandonándolo. El mismo creador dejó atrás el proyecto que tanto defendía. Eso habla por sí solo. Después conocí a Héctor. Él mismo me compartió capturas y conversaciones sin siquiera reconocer quién era yo. Gracias a ese material fue posible entender mucho mejor lo que estaba ocurriendo dentro del grupo. Al final conseguí recuperar el control de la situación. Pedí disculpas a quienes no tenían culpa del conflicto. Guardé todas las evidencias posibles y el grupo terminó desapareciendo, no porque yo quisiera destruir una comunidad, sino porque ya estaba completamente desgastada por sus propios problemas internos. Lo más irónico de todo esto es que, mientras tú intentabas hacer quedar mal a Nyan Creator Sayance, Nyan siguió creciendo. La comunidad siguió adelante, llegaron nuevos miembros, nuevos proyectos, nuevas ideas. Mientras tanto, el grupo, que prometía ser una alternativa, terminó desapareciendo, no por un meme, no por una publicación, no por una promoción, sino por la falta de liderazgo. La mala administración y un ambiente que dejó de representar aquello que decía defender. Al final entendí algo muy importante: un líder no se demuestra atacando otras comunidades, se demuestra resolviendo los problemas de la propia. No se gana el respeto insultando, se gana actuando con coherencia. No sirve de nada escribir reglas sobre respeto, sí. Después se permite un ambiente lleno de conflictos.
Las acciones siempre pesan más que las palabras, y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí.